Desde que el ser humano empezó a pintar en las paredes de las cuevas, había algo que lo movía más allá de la mera supervivencia: la necesidad de contar y de dejar huella. Aquellos primeros trazos de bisontes y figuras humanas eran, al fin y al cabo, las primeras noticias. No hablaban de economía, ni de política, ni de guerras lejanas. Hablaban de lo esencial, de la casa, de la vida, de lo que el grupo necesitaba saber para seguir adelante. Con el paso de los siglos, esa necesidad de transmitir información se volvió más compleja. Los egipcios grababan jeroglíficos en piedra, los sumerios dejaron tablillas de arcilla con registros de transacciones comerciales, y los griegos escribieron tragedias que eran más que teatro, eran crónicas de la condición humana. Pero no todo fue avance. Hubo épocas donde la información fue secuestrada, manipulada o directamente prohibida. Durante la Edad Media, los libros eran copiados a mano por monjes en claustros oscuros. Pocos podían acceder a ellos. Saber leer y escribir era un privilegio de unos pocos. El pueblo, la mayoría, vivía en la oscuridad informativa. El fracaso, sin embargo, se abrió camino. Y es que la censura, cada vez que intentó cerrar puertas, terminó abriendo ventanas inesperadas. El mejor ejemplo fue la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. Su idea era, al inicio, un negocio práctico: imprimir Biblias de manera más rápida. Pero ese invento fue un terremoto que ni la Iglesia ni los reyes pudieron detener. Lo que parecía un fracaso para los poderosos, la pérdida del control de la información, fue la semilla de un mundo nuevo. La Reforma protestante se expandió gracias a panfletos impresos. La ciencia moderna creció porque sabios de distintos lugares podían leer y compartir descubrimientos. Y lo que antes tardaba siglos en difundirse, ahora podía viajar en semanas o meses. La historia de las noticias como las conocemos también está llena de tropiezos. Los primeros periódicos eran caros, lentos y en muchas ocasiones poco confiables. En el siglo XVII surgieron gacetas en Alemania, Italia y Francia que recogían rumores más que hechos. Muchas veces publicaban información falsa, exagerada o incompleta. El fracaso de credibilidad estaba servido, pero ese fracaso no mató a las noticias. Al contrario, las obligó a evolucionar. Surgieron las primeras agencias de noticias, como Havas en Francia o Reuters en Inglaterra, que intentaban verificar y estandarizar la información. La prensa descubrió que su valor no estaba en repetir rumores, sino en ganar confianza. Cada error, cada fake news primitiva era una lección. Como cuando en 1835 el New York Sun publicó que habían encontrado vida en la Luna. Murciélagos humanoides, templos de cristal, mares extraños. Fue un fraude monumental, pero también demostró algo: que la gente quería noticias, ansiaba información, incluso aunque fuera fantástica. La noticia desde entonces ha vivido en un equilibrio entre el rigor y el espectáculo, entre informar y entretener. Y ese equilibrio ha generado avances que hoy damos por sentados. El telégrafo, por ejemplo, fue criticado en su inicio. ¿Para qué alguien querría enviar mensajes eléctricos cuando las cartas cumplían su función? El fracaso de las primeras líneas telegráficas obligó a mejorar la tecnología, y de ahí nació la comunicación en tiempo real. Lo mismo ocurrió con la radio. Al principio, muchos pensaban que era un invento sin futuro. ¿Quién querría escuchar voces a través de un aparato extraño? Pero cuando las primeras transmisiones cruzaron fronteras y llevaron noticias a pueblos enteros, quedó claro que era un salto irreversible. Cada innovación informativa fue vista como una amenaza. El cine noticioso, los noticieros de televisión e incluso Internet en sus primeros años fueron despreciados por los grandes medios tradicionales. Pero el tiempo puso a cada uno en su lugar. El acceso universal a la información ha sido un sueño perseguido y al mismo tiempo un campo de batalla. Durante siglos, gobiernos intentaron controlar qué se podía decir y qué no. El Índice de Libros Prohibidos, creado por la Iglesia Católica en el siglo XVI, trataba de frenar las ideas consideradas peligrosas. Galileo fue condenado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Era un fracaso del pensamiento libre. Y sin embargo, cada libro quemado en una plaza pública encendía más la curiosidad. Cada censura generaba resistencia. Cada silencio forzado inspiraba nuevas voces. El fracaso de la censura fue, en última instancia, su propia tumba. Con la llegada del siglo XX, la información se convirtió en un arma poderosa. En las guerras, las noticias falsas o manipuladas podían cambiar la moral de una nación. El fracaso de ciertos periódicos que publicaban propaganda llevó al nacimiento de códigos deontológicos del periodismo. El error enseñó que sin credibilidad no había futuro. Y entonces llegó Internet. Al principio,
Pocos imaginaron que sería el mayor invento informativo de la historia. Surgió como un proyecto militar, luego universitario, y sus primeros portales eran caóticos. Radar Scope, aquel videojuego fallido de Nintendo, se convirtió en Donkey Kong. Internet, aquel caos inicial de foros y correos electrónicos, se convirtió en la enciclopedia global de la humanidad. Wikipedia fue ridiculizada. ¿Cómo confiar en una enciclopedia escrita por cualquiera? Parecía un fracaso anunciado. Hoy es uno de los mayores tesoros del conocimiento colectivo. Google, a finales de los 90, competía con gigantes como Yahoo y Altavista, y muchos lo veían como una empresa pequeña destinada al fracaso. Hoy, su nombre es sinónimo de buscar información. Lo mismo pasa con las noticias digitales. Los primeros blogs, las redes sociales, los canales de YouTube dedicados a contar historias fueron despreciados por los grandes medios. Pero el hambre de la gente por información directa, rápida y libre fue más fuerte. Hoy vivimos en una paradoja. Tenemos más acceso a la información que nunca, pero también más desinformación que nunca. La lucha no ha terminado. El fracaso sigue estando ahí. Noticias falsas que se viralizan, bulos que confunden, intentos de manipulación política. Pero cada error sigue enseñando algo. Plataformas, periodistas y ciudadanos buscan nuevas maneras de verificar y recuperar la confianza. La historia de la información y de las noticias no es la historia de un camino recto. Es la historia de miles de fracasos rentables, errores que obligaron a mejorar, censuras que despertaron rebeldías, noticias falsas que enseñaron el valor de la verdad y tecnologías ridiculizadas que acabaron transformando el mundo. Detrás de cada libro prohibido, de cada periódico fallido, de cada web caída, hay una lección. El acceso universal a la información no es un regalo, es una conquista hecha a base de tropiezos, de incomprensión, de errores que se convirtieron en aciertos. Y ese es el mensaje para todos nosotros. En un mundo donde parece que todo está dicho, cada voz cuenta. Tu historia, tu noticia, tu forma de compartir conocimiento puede ser la semilla del próximo gran cambio. Nunca subestimes el poder de la información. Nunca pienses que tu fracaso es el final. Porque como nos enseña la historia, cada fracaso informativo acabó siendo rentable para la humanidad. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo video.